le he denominado el corazón contrito. Así que el Señor nos dé gracia el día de hoy, no solo en la mañana, todo el día, para que este tema, hermanos, se ponga sobre nuestro corazón con poder por el Espíritu y podamos ciertamente entender y notar la importancia, la necesidad de tener y mantener un corazón contrito y humillado. En esta primera parte me dispondré a enseñar qué es un corazón contrito, ya que vamos a estar hablando de un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Cuando empecemos con lo más básico, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al alma, es decir, a la parte más profunda e íntima del ser humano, es decir, el centro mismo de su existencia. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no se limita a las emociones como comúnmente se piensa, como cuando una persona le dice a otra, la amo con todo el corazón. Generalmente esa palabra acentúa las emociones. Más bien en la Biblia, el corazón abarca la totalidad del pensamiento, la motivación, el afecto y hasta la voluntad. Por eso el sabio inspirado exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, sobre toda cosa que tú guardes, sobre todo lo que quieras guardar, guarda la totalidad de tu existencia interna, el corazón, es decir, tus pensamientos, tu motivación, tus afectos, tu voluntad. Este texto en Proverbios 4:23 nos enseña que el corazón es el motor o la fuente misma de la vida. El mismo Señor Jesús confirmó esta verdad, pero desde un aspecto negativo, revelando que al ser el hombre pecador, de esa fuente interna, que el Señor le llamó también corazón, brota todo lo que contamina al ser humano. Mateo 7:21 al 23, porque de dentro, ¿dónde ubicó el Señor el corazón? Dentro, es decir, lo interno, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia o pensamientos impuros, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, para poner la primera piedra de mi argumento, hermanos, es que identifiquemos qué es el corazón. Es el alma, pero el alma no es solo lo que sentimos. El alma incluye el pensamiento, el afecto, la voluntad, la motivación. Pero como el ser humano es pecador, entonces ahora el motor, es decir, su alma, que es el centro de su existencia, de allí brota todo el mal. El ser humano, en su estado ordinario e ideal, es una unidad compuesta de alma y cuerpo. En otras palabras, los seres humanos somos seres compuestos, a diferencia de Dios, que Él es uno. Dios no está compuesto, ni siquiera Dios está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted entiende así la Trinidad, está en un error teológico, pero el punto es, en el caso del ser humano, sí somos unidades compuestas de alma y cuerpo.
Así lo afirman textos como 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia entonces hace una diferencia que aunque nos habla a la persona, es decir, ustedes fueron comprados, ¿sí ve? Se dirige a la persona, a una sola persona, nos recuerda que esta persona tiene cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, lo cual para nosotros no son dos elementos distintos, sino sinónimos. Alma y espíritu son sinónimos, no dos compartimentos separados. Señalándonos en 1 Corintios 6:20 que la glorificación de Dios, en el caso de los hombres, debe ser completa, de la totalidad del ser. En el caso de los humanos, ¿cuál es la totalidad del ser? Cuerpo y alma. También leemos que el hombre es un ser compuesto en 1 Corintios 7:34, donde se le habla a las solteras, dice la doncella, tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Sí que es una sola doncella? Una, la doncella. No son dos, una, la doncella. Tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Entonces, aunque el ser humano es uno solo, es un ser compuesto, en este caso, de alma o espíritu y cuerpo, mostrándonos este texto que la consagración de la doncella debe ser completa. Y en el caso de los humanos, que no somos los únicos seres racionales en la existencia, somos creación racional junto con los ángeles. Los ángeles son seres racionales, no compuestos, porque la Biblia dice que ellos son espíritus ministradores, no tienen cuerpo. A veces Dios les permite, como vemos en la Biblia, adquirir un cuerpo temporal, pero ellos son espíritu. En el caso del hombre, su ser completo es alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. En esta unión inseparable, en sentido ordinario, es claro, hermanos, que la parte espiritual, es decir, el alma, entre estas dos partes que tiene el hombre, es claro en la Biblia que entre el cuerpo y el alma, para la Biblia es claro que es el alma el asiento de la existencia. ¿Dónde está el asiento de la existencia? ¿Dónde en ese sentido existe una persona? ¿Dónde está su existencia, su personalidad? ¿Dónde se encuentra? Hermanos, según la Escritura, es en su alma o espíritu. En su alma o espíritu, no en su cuerpo. Así lo afirma Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y según Santiago 2:26, hermanos, ¿qué es lo que muere? Según Santiago 2:26, que dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Según Santiago 2:26, lo que muere, hermanos, es el cuerpo, no el alma, porque el alma en la Escritura es el asiento de la existencia. O sea que nosotros existimos, ¿sí? Somos almas. En la sabiduría de Dios, dotadas de cuerpo, y ese es y será nuestro estado ordinario. Solo la muerte separará esta unión, pero lo hará solo temporalmente. Solo la muerte separará esta unión, pero solo temporalmente. Y en ese momento, cuando el alma y el cuerpo no estén unidos, el individuo todavía existe, ¿verdad? ¿En qué está existiendo? En alma, muy bien, en alma.
O sea, sí, queridos hermanos y amigos, las personas que han muerto están vivas en alma. No creemos en el aniquilacionismo. No creemos que al alma le pasa lo del cuerpo. Ido el cuerpo, muerta el alma. Hermanos, a partir de que un alma es dada por Dios, jamás dejará de existir. Jamás dejará de existir. Desde el momento en que un alma es creada, jamás dejará de existir. Existirá por un tiempo con el cuerpo, si muere existirá sin el cuerpo, y cuando en la disposición o dispensación de Dios en su segunda venida venga y nos restaure el cuerpo, entonces, hermanos, la eternidad, toda la eternidad será vivida en el estado normal de un hombre, alma y cuerpo. Sí, hermanos y amigos, el cielo eterno va a ser vivido por personas así como usted y yo estamos, alma y cuerpo, pero glorificados. Y sí, hermanos y amigos, el infierno será vivido en alma y cuerpo para toda la eternidad. Así que no es un sufrimiento del alma solamente, del cuerpo también, para siempre. Toda esta explicación sirve como marco general para afirmar que el corazón, todo esto se lo expliqué porque el salmista en el Salmo 51, 17, que será el texto de estudio hoy todo el día, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí el salmista nos hizo el favor de darnos el sinónimo: espíritu, corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque son sinónimos. Todo esto para brindar el marco general para afirmar que el corazón, tal como lo describe el Salmo 51 y otros pasajes que consideraremos en este día, es la parte espiritual del hombre. Es decir, hermano, todo aquello que en usted no es físico, eso es el alma, eso es el corazón. ¿Le da sentido? Todo aquello que en usted no es físico, es su corazón, es su alma. Y es de lo que está hablando el Salmo 51. ¿Qué es físico en usted, hermano? ¿Me entiende? Hoy necesitamos Día del Señor, que la mente esté como si estuviera trabajando, ¿verdad? Entonces hoy es el día de la pilera espiritual. ¿Ya? No arranque así como empujado hoy. La ventaja, hermanos, de preparar el Día del Señor, de acostarse relativamente temprano, de desayunar moderado hoy, cosas así. No es una imposición legalista, usted verá cómo desayuna. Pero, hermanos, es para no volver la cabeza pesada, el alma pesada. Lo que pasa es que en esta unión inseparable entre alma y cuerpo, si usted coloca el cuerpo pesado, el alma tiene que empujar el doble, ¿no? Así mismo. Entonces, hermanos, mi punto es aquí. ¿Les había dicho una pregunta, hermanos? ¿En qué iba? Exacto. Todo aquello que en usted no es físico, entonces es el alma o su corazón. ¿Qué es físico en usted? Bueno, sí, el cuerpo, hasta sus neuronas, sus células, sus huesos, todo eso es su cuerpo. Todo lo que no es eso es el alma, el alma. Pero dado, hermanos, que esta parte espiritual está inseparablemente unida al cuerpo, el corazón es también el motor de nuestra existencia integral. Lo que quiero decir, hermanos, es que en sentido regular,
nunca existiremos como espíritus separados, sino como seres completos. Entonces, ¿la Biblia puede decir algo del corazón? La Biblia puede decir algo del corazón para referirse a nosotros. ¿Sí le da sentido esto? Porque al hablar de su corazón, y usted vive en sentido regular alma y cuerpo, ¿a quién hace referencia? Al ser completo. Pero claro, ya que la Biblia subrayó corazón, de ese ser completo vamos a analizar un poco más su alma. Así que el texto puede claramente decir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, es decir, al hombre contrito y humillado, no despreciará a Dios. Al hombre, ¿por qué al hombre? Bueno, porque el hombre es eso, el corazón de ese hombre no existe aparte de su ser. Al hombre contrito y humillado. Y todo esto lo digo, hermanos, para que recuerde este sermón, si lo va a recordar algún día, cuando el título es Corazón contrito, en mi mente tengo este sinónimo y espero que usted también, al individuo contrito, a la persona contrita, al ser contrito y humillado, no lo despreciará Dios. Así que lo primero que vamos a hacer por ahora, yo voy a colocar los fundamentos en esta mañana, es dar una definición de contrición. Hermanos, no es contrición, como si fuera con doble C, ni mucho menos con X. Es contrición, contrición. ¿Listo? ¿Qué es en sí un corazón contrito? No es contricto, es contrito, contrito. Y si la hermana me lo pone ahí, mejor, para que aún los niños digan o lo sepan. La definición nos debe venir, hermanos, de la Biblia. Entonces empecemos con lo que significa literalmente esta palabra. Literalmente esta palabra, luego iremos sobre los sinónimos que la misma Biblia da y luego a los pasajes paralelos. La palabra contrito que aparece en el Salmo 51:17, desde su etimología estricta significa reventado, dañado, derribado, desgajado, deshecho, desmenuzado, despedazado, destrozado, destruido, estropeado, fracturado, humillado, quebrantado, roto. Tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Pero todos van, hermanos, a lo mismo. ¿Qué le parece esa palabra, hermanos? Parece una palabra dramática, ¿verdad? Es una palabra dura. ¿Por qué? Porque nos presenta algo deshecho, reventado, quebrado, roto, desgajado, desmenuzado. Esta palabra se repite en el Salmo 51 y haríamos bien, hermano, quizás como un dato que a usted le serviría, si va al Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, ahí, hermano, la palabra quebrantado y contrito son exactamente las mismas en su original. Son las mismas. El traductor, el señor Reina y luego el señor Valera, le pareció que era mejor usar dos palabras, pero originalmente es la misma. Así que el texto solo está hablando de una sola cosa, ¿verdad? Nos parecería que fueran dos, pero aquí solo estamos hablando de una cosa. Así que tranquilamente pudiera decir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y humillado, ¿sí? Porque es la misma palabra, o las dos con contrito. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Estaría bien porque es la misma palabra. Pongamos el sinónimo que deseemos. El texto entonces diría lo mismo y su significado es evidente.
Los sacrificios del Señor son el corazón deshecho, el corazón derribado, el corazón destrozado. Al hombre de espíritu estropeado, fracturado, quebrado o roto, el Señor no despreciará. Qué texto extraño, ¿no le parece? La palabra contrito, tal como llegó a nuestro idioma, porque nuestro idioma viene del latín, vino del latín conterere, que se forma de dos componentes, con, que significa junto, y terere significa frotar, desgastar o trillar. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Nuestra Biblia, si hubiera reemplazado esta palabra con sus sinónimos más cercanos, hubiera dicho así: los sacrificios del Señor son un corazón trillado. Trillado. Esto deja establecido desde el inicio que la palabra inspirada de Dios señala hacia un corazón quebrado, roto, abatido y humillado. Finalmente, tenemos las mismas escrituras explicando las mismas escrituras. El Salmo 51, al menos por la traducción que tenemos, usa un sinónimo. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Nota los sinónimos? Entonces, le quiero poner en su mente para que todos estemos pensando en lo mismo cuando hablemos de un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Quebrantado, humillado, roto, desgajado, deshecho. El Salmo 34, 18 usa las palabras muy parecidas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías 57, 15 dice el profeta: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66, 2, solo por dar unos ejemplos, hermano. Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, se le añadió otro sinónimo, pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Se le añadió un tercero. Primero pobre y luego un corazón que tiembla ante la palabra. Un corazón quebrantado, hermanos, o contrito, es un alma humillada, trillada, pobre, abatida y temblorosa. Por supuesto, este quebrantamiento del alma se traduce en reconocimiento de su estado de miseria, tristeza por su condición. Hermano, ¿quién quebrantado no sentiría dolor? Es que traspase estas mismas palabras a un hueso. Traspase lo mismo que estamos diciendo del alma a un hueso. Si usted dijera: tengo un hueso reventado, dañado, deshecho, desmenuzado, despedazado, ¿cómo usted estaría viviendo ahorita mismo? Oh, hermano, usted no soportaría el dolor, porque los que nos hemos hecho una pequeña fisura en un hueso, lo lamentamos como por 3 meses, ¿verdad? Así que ninguno, hermano, que tenga un hueso roto, deshecho, la pasaría bien. Hermanos, cuando una persona tiene un corazón quebrantado,
su primera manifestación es el dolor y la tristeza. Por el estado en que está, tristeza por su condición, penitencia, es decir, pena, dolor o castigo, abatimiento de espíritu, desasosiego, inclinación permanente al arrepentimiento. Entonces sabremos que esto es lo que le pasa al alma si está quebrantada y humillada. Segundo, hermanos, las razones de un corazón contrito. ¿Por qué un corazón puede llegar hasta allí? ¿Qué hace? Las razones, ¿por qué? Causas. Pueden hacer que un corazón esté allí, claro, bíblicamente, hermanos. El contexto del Salmo 51, o el contexto de las palabras usadas en el Salmo 51, iluminan la causa de un corazón quebrantado. Vamos por partes y armamos un cuadro completo, ¿listo? O sea, vamos a tomar varios textos, los vamos a poner al frente y luego vamos a mirar las causas. Vamos a los contextos. En el Salmo 51, ¿en qué contexto David habló de un corazón contrito y humillado? Pues creo, hermanos, que todos sabemos que David pronunció estas palabras en medio de una confesión profunda de pecados. O sea que corazón contrito y humillado y confesión de pecados están relacionados. En el Salmo 34 que citábamos anteriormente, Salmo 34, 18, en el Salmo 34, la misma expresión de un corazón contrito y humillado ahora tiene otro contexto. Es empleada tras experimentar la liberación de Dios, cuando David, temiendo por su vida, se hizo el loco, mudó su semblante ante Abimelech, quien lo echó fuera. Y en el contexto de decir que este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, en ese contexto nos dice que al corazón contrito y humillado no despreciará. Entonces, liberación de la angustia, salvación está relacionada con un corazón quebrantado y humillado. En el Salmo 147:3, donde leemos: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta frase aparece en otro contexto. En el Salmo 147, esta frase aparece en un contexto de estar alabando al Señor por los favores inmerecidos y por el poder de Dios manifestado sobre su pueblo. Entonces, en el Salmo 47, el salmista está reconociendo cuán bondadoso es Dios, cuán lleno de gracia es Dios al darnos sus favores. Y en ese contexto nos habla de corazón contrito y humillado. En Isaías 57, la expresión surge, ya habíamos leído ese texto, solo estoy, Isaías 57:15. Esta expresión surge en medio de una severa reprensión por la idolatría de la nación. El Señor está mirando con ceño fruncido al pueblo y le está reprendiendo por su idolatría. Y ahí, en ese contexto, habla del corazón contrito y humillado. Mientras que en Isaías 66, esta expresión, corazón contrito y humillado, es usada en el marco de promesas futuras de restauración. El Señor le está diciendo al pueblo que al final de todos sus pecados, de todas sus iniquidades, de toda su maldad, al final Él los va a restaurar, Él los va a bendecir, Él les va a dar todas las bendiciones prometidas, y en ese contexto habla del corazón contrito y humillado. Bien, entonces queda claro
que el sacrificio que agrada a Dios, que es un espíritu quebrantado, hermanos, no es cualquier forma de tristeza, ni en la Biblia el corazón contrito y humillado es alabado, porque mire que hay un reconocimiento del corazón contrito, no es alabado, provenga de donde provenga. En la Escritura, tener un corazón contrito y humillado sí es algo bueno, pero debe provenir de donde Dios dice que debe provenir. Personas pueden tener el corazón contrito y humillado por cualquier otra causa, y entonces no sería nada reconocido en la Biblia. Aquí nos está diciendo que cualquier alma que esté quebrada y afligida por cualquier causa, bienaventurada. No, hermanos. Le he leído los textos para que aprendamos que es verdad que se reconoce en la Biblia el valor de un corazón contrito y humillado, pero no por cualquier causa. No se trata, hermanos, del abatimiento provocado por pérdidas personales. Hermanos, puede ser que si usted sufre una pérdida personal de, no sé, se queda sin trabajo, una enfermedad penosa, pierde un familiar, hermano, ¿quién no estaría con un corazón abatido? Sí, hermanos, pero ese no es el abatimiento que resalta la Biblia como algo bueno. O sea, es natural que usted esté abatido, pues por supuesto. Pero no dice la Escritura que el quebrantamiento en sí sea provocado por lo que sea, está bien. O es lo que el Señor acepta como sacrificio. No, hermanos. Gente se abate por pérdidas o está desanimada emocionalmente. Hay gente que tiene temperamento melancólico, hermanos. Y se la pasan entre la tristeza y la depresión yendo y viniendo de aquí para allá. ¿Por qué? Pues porque así como otros salen extrovertidos, hermano, y se la pasan entre la alegría y el regocijo, naturalmente, así otros se la pasan en el otro espectro. Hermanos, la Escritura no está alabando en un corazón contrito porque usted llegó hacia el mundo. No, hermano, eso es natural. Y aunque sea natural y normal, eso no es lo que está señalando la Escritura. Tampoco se está reconociendo como virtud una tristeza, cualquiera sea su causa. Es necesario, por eso, atenernos a lo que la Biblia reconoce y dice, esto está bien. Tener un corazón contrito por esta causa está bien. Y eso, como veremos al final del día, trae amarradas promesas y esperanzas. Si uno tiene un corazón contrito por esas causas. Ahora, no me esté malinterpretando que usted no se pueda entristecer por otras causas. Mi enseñanza hoy es enseñarle qué es lo que Dios mira como un sacrificio aceptable a Él y qué hace que el Señor bendiga a la persona que tenga esa condición. Entonces, dos causas principales. Primero, la Escritura nos habla de un corazón quebrantado por el pecado, por su propio pecado. Si tomáramos los textos y los resumiéramos en dos grandes causas, ¿qué es lo que provoca un corazón contrito y humillado? Esa condición que el Señor sí mira y bendice. Lo primero de ellos, hermanos, es el quebrantamiento que viene, la rotura que viene, la humillación que viene por el pecado, y más específicamente por el propio pecado. El quebrantamiento del alma que describe el Salmo 51 proviene del reconocimiento de una verdad ineludible. Ineludible para todos nosotros, seamos creyentes o no.
¿Y qué llevó, hermanos, a David a decir estas cosas? Hermanos, que somos pecadores y pecamos, en ese orden. David, hermanos, está lamentando, tiene su corazón deshecho. Él está abatido, está quebrado, está roto en su corazón al reconocer esto, que somos pecadores y pecamos. Lo uno habla de nuestra condición, lo otro habla del resultado de esa condición. La condición, somos pecadores. El resultado, pecamos. ¿Dónde habla David de la condición? Cuando dijo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, no había hecho nada y ya contado como pecador. Y luego, hermanos, él pide perdón por sus pecados. Esta realidad de que somos pecadores y pecamos no depende de nuestro reconocimiento para existir. Usted puede reconocer que es pecador y que peca, y aún no reconocer que es pecador y peca, y la realidad no dejará de existir solo porque alguien no la reconozca. Si el ciego dice, un tal sol no existe, eso no anula el sol. Que él no lo vea es otra cosa. Pero su percepción no cambia la realidad de las cosas, como hoy día, hermanos, el hecho que hoy se esté discutiendo hombre, mujer, su percepción no anula la realidad. En el mundo de Dios las cosas no se anulan por la percepción. Yo ahorita, hermanos, tengo calor, pero hermanos, no está haciendo calor. Mi percepción no es el termómetro universal. Pero el punto es este, hermanos. Usted puede reconocerlo o no reconocerlo, y ahí está la realidad. Somos pecadores y pecamos. Pero cuando por obra del Espíritu Santo, hermanos, por obra del Espíritu, un pecador reconoce, es convencido, convicto de pecado, esa convicción que le produce al individuo, hermanos, abatimiento, quebrantamiento, humillación. Quizás pueda apelar a su propia experiencia. Unos días antes, quizá unos meses antes, usted mismo, liviano frente al pecado, quizás está regocijándose en el pecado, hallando deleite en el pecado, y cuando Dios le convenció de su propio pecado, esas mismas cosas de las que usted se alegraba o deleitaba, le produjeron vergüenza y un profundo dolor, un dolor que quizá lo acompaña hasta hoy por haberlas hecho. Cuando el Espíritu Santo convence, produce eso, produce rotura del corazón, abatimiento, tristeza, humillación, pobreza, temblor. La revelación del pecado a la conciencia, lo que la Escritura llama convicción de pecado, es un descubrimiento desgarrador de la miseria propia. Es aún peor, hermano, que usted hoy día esté viviendo normal, que usted piense que está viviendo normal, pero que el doctor con un papel en la mano diga, después de estos exámenes de sangre, le debo decir que usted va a morir. Y entonces usted hasta el momento que había estado ciego de su condición, ahora, ¿cuál es su estado cuando no que el doctor le haya metido eso, sino que él le hizo el favor de revelar para sus propios ojos su estado? ¿Qué produciría una cosa así, hermanos, sino profundo dolor?
Y el Espíritu Santo en la obra de convicción de pecado, Él no nos mete pecado en el corazón, Él simplemente nos dice, no se ha dado cuenta de la persona que es usted. Y cuando el Espíritu Santo lo hace, porque no en todos lo hace, porque la mayoría de nosotros andamos, hermanos, en lo que es un reconocimiento social o civil del pecado. Tiene que ser moral para saber que es un pecador, está bien. No, pero cuando el Espíritu Santo va más allá de lo civil y lo moral y le muestra su miseria, hermanos, no en la Escritura ni en la experiencia hay una persona que se haya reído de eso. Ni siquiera hay una persona que se haya puesto triste. Hay personas, hermano, que se abaten, que se deslíen, que se quebrantan, que se quiebran completamente cuando Dios nos hace ver lo que realmente somos. Lo que quizá otros lo ven mejor, pero no tanto, lo que usted sabe, pero no hasta el fondo. El Espíritu Santo lo revela a nuestros ojos. Y eso, hermanos, lejos de ser una experiencia alegre, es dolorosa, desgarradora, eso quiebra al alma. Es una visión humillante de nosotros mismos. Pensábamos que éramos buenos o no tan malos. Es una visión espiritual y dolorosa de lo que realmente somos ante Dios. Así que, hermanos, no debería sorprendernos encontrar creyentes abatidos, tristes por su pecado o penitentes por ello. Más bien debería alarmarnos encontrar creyentes que no lo estén. Si es creyente significa que Dios lo paró frente al espejo. Entonces no debería extrañarnos decir por qué nuestro hermano está abatido por su pecado. Lo que nos debería extrañar porque hay hermanos no abatidos por esta realidad. Porque el quebrantamiento, el desasosiego, la descomposición del alma ante la santidad de Dios y la vileza del pecado debería ser constante. Es principalmente el propio pecado el que deshace al creyente, el que lo humilla hasta el polvo. Mientras el hombre está ciego, ¿qué efecto puede tener un espejo frente a él? Pero cuando Dios abre sus ojos y ese hombre se contempla a sí mismo en el espejo de la palabra, se pesa en la balanza del carácter de Cristo y se mide con el metro de la santidad divina, entonces se produce necesariamente una humillación profunda, una tristeza santa, una vergüenza tal que se requiere que el Señor venga y sane a los quebrantados de corazón, o si no nos hundiríamos en esa tristeza. Segunda causa. Entonces, la primera causa de lo que pudiéramos llamar ese quebrantamiento que Dios valora. La primera debe venir ¿de dónde, hermanos? Del reconocimiento del pecado y de nuestro pecado. Segundo, la palabra de Dios nos señala hacia un corazón humillado por el reconocimiento de su propia indignidad. Lo primero habla de nuestro pecado, hermano. ¿A dónde iremos? Siempre lo seremos. Lo segundo es una realidad igual de patente. ¿A dónde iremos, hermano? Porque todo ser humano es indigno. Los demás testimonios bíblicos que miramos nos dirigen hacia esta otra causa del quebranto, el reconocimiento de nuestra completa indignidad. Un corazón contrito no solo llora por su pecado, sino que se ve indigno de todo favor de parte de Dios. Si el Señor lo ha puesto a usted realmente ante el espejo y le ha mostrado su verdadera condición, hermano, ese individuo, esa persona realmente se reconoce completa y vergonzosamente inmerecedora de cualquier don que Dios le dé. Es que póngase a pensar, hermano, que la última vez que yo fui a su casa,
le ofendí a usted, ofendí a su señora madre y a su señor padre, y le boté los muebles porque soy grosero y portoneé. Y usted me busca y dice, tome, aquí mi madre le envía un cheesecake que espera volverlo a ver en casa. Yo no sé cuál sería su actitud, pero me imagino que decir, sí, me lo merecía, No, hermano, yo creo que usted se pone más rojo y usted dice, tierra, trágame ahora. Pero ese es un ejemplo muy tonto, hermanos, porque ni el Señor es nuestra abuela, ni usted le falta urbanidad. Dios es santo y usted y yo somos pecadores. Y cuando el Señor nos muestra nuestro pecado tal y como es, y aún así el Señor se acerca a nosotros y nos favorece, hermanos, eso produce un abatimiento, un quebrantamiento y una humillación del corazón. Un corazón contrito se ve indigno de todo favor de parte de Dios. Esta humillación trilla el corazón orgulloso que está acostumbrado a ganar recompensas, a merecer bendición por el desempeño, a negociar con Dios con sus obras. Pero cuando ese corazón es expuesto a la santidad de Dios y percibe que no merece nada, ni ser oído, ni ser guiado, ni recibir consuelo, ni nada, pero lo recibe, entonces se deshace, se entristece y se duele al saberse indigno de esa comunión con Dios. Esta es una obra quebrantadora del espíritu, cuando el alma, aun sabiendo que ha pecado, no solo llora su maldad, sino que se abruma al ver la gracia inmerecida que recibe. Varios ejemplos tengo. Cuando el incrédulo Pedro fue visitado por el Señor y pudo por un momento ver su obra, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, soy hombre pecador. Señor, no merezco esto, soy tan sucio. ¿Por qué estás en mi barca? ¿Por qué me estás bendiciendo, Señor? Oh Señor, apártate más bien de mí, yo soy un hombre indigno. Qué distinto al hombre de hoy que se levanta delante de Dios reclamándole a Dios, te reclamo. Pisan duro, levantan el puño a Dios. Hermanos, no merecemos nada de Dios y aún está en nuestra barca. Y la persona que ha recibido una revelación de su propio corazón, no hay otra cosa que pueda hacer sino caer de rodillas y decir, soy un hombre pecador. Pero piense, cuando un corazón así recibe una bondad divina, en lugar de acomodarse y sacar pecho diciendo, esto es, Señor, así es, así es. ¿Ya estás entendiendo? Hermanos, se quiebra. Cuando a David se le hicieron tremendas promesas de una casa perpetua, segunda de Samuel 7, 18 al 20. Te recuerdo que David quería construir, ahora ya estaba pasado de años, ¿verdad? Y ya tenía su hijo, Salomón, y él dijo, bueno, ya, recuerdo que todo esto después de su terrible, horrible pecado, y él dice, quiero construir el templo, el gran templo, y entonces está un profeta ahí, Natán, el que hace unos años atrás le había dicho, tú eres. ¿Y qué te parece, Natán? Y Natán, pues dijo, pues está bien, construye el templo. Y cuando Natán iba para la casa, el Señor le dijo, Natán, quieto, dígale a David que él no va a construir ningún templo. Será su hijo, pero él no. Pero dile a David este recado. No le voy a dejar
construir un templo. No le voy a dejar que Él me construya a mí un templo. Dígale que yo le voy a construir a Él una descendencia del que vendría el Cristo. ¿Y usted qué cree que hizo David? Dijo, sí, Señor, así se trata a un hombre tan recto como yo, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el profeta le dijo a David que él no le construiría casa a él, sino que él le construiría casa a David, de donde vendrían reyes y el Mesías, dice la Escritura, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? Yo me recuerdo de lo que hice. Mira a mis hijos, mira a Absalón, mira a Adonías. ¿Quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Cuando David reconoció que es indigno de cada favor recibido, ¿cómo se puso su corazón? Contrito y humillado, porque él sabía que es completamente indigno. ¿De dónde viene el corazón contrito y humillado? Según la Escritura, aquel que el Señor valora, uno, del reconocimiento de su pecado, y segundo, de la indignidad, hermanos, de la profunda indignidad que tenemos delante de Dios. Quiero poner en su corazón, para que por favor entienda que no es cualquier quebrantamiento de corazón. La tristeza nos puede embargar por cualquier causa, pérdidas materiales, emocionales, personales. Aún, hermanos, la Biblia nos enseña en 1 de Reyes 21:4, 2 de Samuel 13:2, que hay hombres que se han entristecido hasta enfermar porque no pudieron pecar. ¿Cómo es esto? Sí, hermanos, hay gente abatida y deshecha y enferma, triste porque no pudieron pecar. Mi primer ejemplo, Acab, cuando le dijo a Nabot, véndame su viña, y Nabot dijo, no la voy a vender mi viña. Dice la Biblia, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Triste, enojado, abatido. ¿Por qué? Porque no pudo saciar su codicia. ¿Recuerda a Amnón, el que violó a su hermana Tamar? Dice la Biblia, estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar. No estaba enamorado, eso no es estar enamorado, hermanos, es un deseo perverso. Y estaba enfermo y angustiado por eso, por no poderse acostar con su hermana. Hermanos, la gente se puede entristecer por cualquier cosa. No es esto, hermano. El quebranto en la Biblia, aquel que el Señor reconoce, viene del Espíritu sobre un corazón renovado, como el ministro no conformista congregacional Cocaine dijo, un corazón quebrantado y tierno no es una planta que crece en nuestra propia tierra, es un don especial de Dios mismo. Aquel que creó el corazón debe ser también aquel que lo quebrante. Podemos experimentar providencias que nos desgarran el corazón, pero ninguna de ellas puede quebrantarlo. Hermanos, la Biblia compara el alma no renovada con una piedra. Aun si usted tomara un martillo y desmenuzara la piedra, cada fragmento seguiría siendo piedra. Por eso es necesario que Dios torne un corazón de piedra
en uno sensible, humillado y quebrantado. Termino con esto, hermano. Recuerde que solo es a este tipo de corazón contrito y humillado al que el Señor no desprecia. Si usted tiene un corazón contrito y humillado por la convicción de pecado y porque usted convive con un profundo sentido de su indignidad, eso pesa, eso duele, pero ponga esto en la otra parte de la balanza. Es a ese corazón el que el Señor no desprecia. Oremos, hermanos.